En cambio, cuando hay propiedad privada, conforme al derecho natural, es decir, es un derecho natural el que yo pueda poseer propiedad privada, el que pueda recibir en herencia propiedad privada, esto va a estimular el trabajo porque yo voy a buscar la eficiencia dentro de ese terreno y en este sentido va a existir orden social. Acá no va a poder venir otra persona a decir esto es mío. No, yo claramente poseo esta propiedad, la estoy trabajando y estoy generando riqueza. Así que esto es un aporte de Tomás de Aquino. También tenemos a Hildegarda de Bingen, que dijo que la existencia de las clases sociales era necesaria. Y bueno, acá se puede debatir. Acá muchos pueden decir, no, yo estoy a favor de la igualdad, todos tenemos que estar iguales, todos tenemos que ganar lo mismo. Pero en un sentido teórico hemos visto como dentro de la teoría posteriormente liberal, monetarista, capitalista, se ha visto la importancia tanto de la propiedad privada como de que cada persona tenga su rol dentro de la sociedad. Entonces, Hildegarda plantea algo muy importante y es que siempre van a existir clases sociales. Claro, en cierta forma se estaba buscando conservar el status quo, en donde estaban los señores feudales, los guerreros, los sacerdotes y los vasallos, como las clases de ese tiempo. Pero este tema de las clases sociales, digamos que es un tema actual también, en donde se estudia esta necesidad de las clases sociales. Así que podemos verlo como un aporte conceptual. Otro exponente fue Oresme, quien hablaba del intercambio mercancía, dinero, mercancía. Es decir, se superaba lo que era el trueque. Ya se estaba comenzando a hablar más allá del trueque. Aunque previamente tenemos desde las antiguas civilizaciones acuñadas diversas monedas, en la figura del trueque siempre se manejó en diversas circunstancias y básicamente Oresme plantea la necesidad de que el dinero sea ese intermediario efectivo. Y aunado a ello habla de la inflación generada por la adulteración de las monedas. Es decir, habían gobiernos en ese momento, o monarquías, mejor dicho, que le daban a la moneda un valor que no les correspondía. Preste atención a esto. ¿A qué se refiere con la adulteración de las monedas? Pues a que le colocaban a las monedas un valor que no les correspondía. Se supone que las monedas señalaban el valor que le correspondía en oro. Y en este caso ya acá en Venezuela no tenemos, pero en otros países necesariamente el material no refleja el costo de la moneda. Ya esto no es así. Pero en la antigüedad se le daba importancia a que la moneda tuviera el valor correspondiente al material. Y Oresme hablaba de que cuando se le daba a la moneda un valor por encima del material que contenía, se tendía a la inflación. Es decir, aumentaban los precios. ¿Pero por qué aumentaban los precios? Pues los precios aumentaban porque para tener mayor cantidad de monedas se recurría a esto, a esa especulación, a decir esta moneda vale más del material que tiene, porque sencillamente el gobierno no disponía de todo ese material para hacer tantas monedas. Entonces comenzaban a producir más monedas de las que en realidad tenían reflejadas en el material. Entonces ahí está el problema real. El problema real es el mismo que hemos percibido en los últimos años, por ejemplo acá en Venezuela, que es la impresión de una exorbitante cantidad de billetes. Pues en la antigüedad también se daba el hecho de que producían una cantidad exorbitante de monedas, entonces todo el mundo tenía monedas, todo el mundo era rico, entre comillas, y bueno, sencillamente ¿qué sucedía? Los precios subían, se tendía a la inflación. Y esa lección es una lección de la antigüedad, en donde se adulteraron las monedas, se les colocó un valor que no les correspondía para producir una mayor cantidad de monedas, se saturaba el mercado de monedas y los precios aumentaban. Así de sencillo. Ese ejemplo ya lo tenemos desde la antigüedad. Ahora avanzamos con lo que tiene que ver con el mercantilismo. Ante todo debemos entender que esto surge en una época de cambios rotundos en Europa. Tenemos a la Reforma Protestante, el Renacimiento, todos estos factores se conjugan para desmontar el antiguo sistema feudal y entrar en una nueva etapa, en donde la sociedad toma un camino más individualista, pero sin perder de vista la importancia que se le da al Estado
en esta época histórica. Cuando hablamos del mercantilismo nos referimos a una tendencia política y económica que imperó desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. Se caracterizaba principalmente por relacionar el bienestar económico con la acumulación de metales preciosos. Esto es una síntesis bien resumida, ¿ok? Esto tiene otros matices, tiene otros componentes a considerar que vamos a hablar más adelante, pero básicamente en el mercantilismo se desarrolló una fiebre o una obsesión con el obtener recursos como por ejemplo el oro. El decir, una nación es más rica conforme a más oro posee. En ese momento se está haciendo una práctica mercantilista, el buscar la riqueza por medio de metales preciosos, por ejemplo. Entonces allí tenemos una actitud. No es propiamente una escuela de economía o que conceptualmente se haya establecido algo, tal como en el feudalismo vimos, no había como tal una formalidad en torno al pensamiento sobre la economía, pero sí habían prácticas que distinguían a estos movimientos. Entonces habían prácticas que distinguían al mercantilismo. La básica, la clásica en este sentido era la acumulación de oro, la acumulación de riquezas. Tenemos a los españoles con la búsqueda de metales preciosos, a los ingleses y franceses con la piratería y posteriormente la elaboración de bienes de lujo. En Venezuela se llevaron grandes cantidades de recursos minerales. Se llevaron grandes cantidades de recursos minerales rumbo a España para de esa manera fortalecer al imperio español. Pero ¿será que le sirvió realmente eso al imperio español? Lógicamente, el oro les sirve, es un recurso, pero no es determinante. La guerra mermó sus fuerzas, no fue suficiente esta política mercantilista. Otro aspecto importante es que el mercantilismo buscó la unidad económica y política del Estado. Vio un conflicto entre el interés nacional y el particular. Concibió al hombre como un medio para el logro de un fin, engrandecer al Estado. Los mercantilistas tenían esa idea de que deberíamos tener un interés nacional antes que un interés particular, que mi interés particular estaba en contraposición al interés nacional. Y ese pensamiento imperó en el tiempo del mercantilismo. Nosotros, los seres humanos, éramos medios para edificar algo más poderoso que es el Estado. Y atención, porque esto tiene que ver mucho con el desarrollo humano. Ustedes como futuros licenciados en desarrollo humano tienen que desarrollar una postura en este sentido. ¿Será que realmente el interés personal está en conflicto con el interés nacional? ¿Será que el hombre está hecho para servir al Estado? ¿Y de dónde surge este pensamiento? Pues surge básicamente de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, quien redactó el libro Leviatán. Les invito a hojear este libro. Es un libro extenso, pero pueden hojearlo y es importante para ustedes como futuros licenciados en desarrollo humano comprender un poco sobre lo que Hobbes hablaba y lo que quiere decir el Leviatán. El Leviatán viene siendo esa estructura del Estado que está por encima de todos y nos abarca a todos. Claro, esto desde un punto de vista intelectual. Entendemos que entre los mercantilistas estaba la ambición de acumular riquezas y convertirse en capitalistas, pues estos mismos capitalistas fueron esos mercaderes que se extendieron durante las cruzadas, esa clase burguesa que ahora quería acumular estos recursos y aumentar el capital. De tal manera que llegamos a algunas características principales del mercantilismo. Número 1, acumulación de metales preciosos, como ya lo mencionábamos. Intervencionismo estatal. Este intervencionismo estaba en todo lo que era la actividad económica de los imperios. El Estado podía tomar decisiones radicales en torno al funcionamiento de la economía. No había libre empresa, es decir, usted no podía llegar y hacer lo que quisiera y tener una ley que protegiera sus intereses como empresario. No, el Estado tenía una autoridad y además de ello el poder de decisión fuerte, un poder de decisión fuerte sobre la economía. Por ello se movían hacia el proteccionismo,
¿Qué es el proteccionismo? Pues que yo buscaba incentivar la producción nacional y por tanto le ponía altos impuestos a los productos que vienen del exterior. Atención, acá hablamos de lo que se denomina aranceles. Aranceles, eso está en la actualidad. Cuando ustedes escuchen aumentaron los aranceles o disminuyeron los aranceles, tiene que ver con la importación de productos. Es decir, si yo me traigo a algún producto de Europa, lo traigo para acá, para Venezuela, yo tengo que pagar un impuesto. Ese impuesto es un arancel. Y si el gobierno decide aumentar ese impuesto, es porque está aplicando una política proteccionista. No quieren que desarrollemos la importación, sino que por el contrario, optemos por lo que está produciéndose a nivel nacional. Así traerlo de afuera sea más barato. Entonces se favorecía, era el proteccionismo en aquel momento. Se subían los aranceles, se restringían las importaciones, entonces se buscaba dinamizar la producción nacional. Sin embargo, esta política, aunque se puede escuchar bonito el decir que estoy protegiendo la economía, en muchas ocasiones estoy destruyendo la economía cuando no favorezco el comercio internacional. Y esto se ve traducido en una forma de nacionalismo. El nacionalismo es un fenómeno político, es un fenómeno social. En esta época tenemos a esos mercaderes que estaban promoviendo el comercio exterior y la estructura feudal no era idónea para ello. Es por tanto que en este tiempo los feudalistas perdieron fuerza. Ya se estaba promoviendo lo que era el comercio exterior, los mercaderes, los burgueses, los mercantilistas estaban ocupando espacios y por tanto se favorecía la configuración de una nación para beneficiarse del comercio exterior. Ahora bien, se me había pasado el poblacionismo. También los mercantilistas creían que a medida que más población existiese, mayor cantidad de producción se iba a tener. Entonces se multiplicaban y tenemos esas familias de 12, de 13, de 14, de 15 hermanos durante la época ya del Renacimiento porque se estaba favoreciendo o se creía que era necesario poblar la tierra. Debemos recordar que en aquel tiempo se había pasado ya por un hecho catastrófico como lo fue la peste negra que acabó y arrasó con gran parte de la población en Europa. Eran personas que lógicamente iban a tender a pensar de esa manera, o era una población que se había mermado y necesitaban poblar en este sentido la tierra. Entonces son todo lo contrario de alguna forma a lo que hoy en día se piensa sobre la reducción de la población. Ellos también creían que con una balanza comercial favorable bastaba, es decir, con que los datos económicos me registrasen, que yo había ganado más de lo que había recibido, entonces estamos bien. Si usted en la bodega ganó más de lo que gastó o del costo, usted tiene un superávit. Bueno, ese superávit, ese beneficio, si yo lo veía reflejado en la balanza comercial del país, entonces estábamos bien. Pero esta es una manera muy simplista de ver a la economía. Entre los principales exponentes podemos mencionar a Juan de Mariana, que creía en el valor intrínseco y extrínseco de la moneda y creía que estos debían coincidir. Básicamente muy parecido a lo que pensaba Oresme, que las monedas no tenían que ser alteradas en su valor, sino que el valor de la moneda tenía que reflejar el valor del material. Tenemos a Juan Bautista Colbert, quien favoreció el comercio por medio de la industrialización. Allí vemos que se comienzan a dar pasos hacia la industrialización y se cree en el comercio, a pesar de las restricciones que ya mencionábamos, de las restricciones que existían en torno al proteccionismo, a la intervención del Estado. Habían pensadores que estaban dejando por escrito la importancia de desarrollar también el comercio, de favorecer a la industria, como lo fue Juan Bautista Colbert. Sin embargo, este deseo por favorecer a la industria, en cierta manera, desvía la mirada de la agricultura. Siempre en la economía hay que tener un equilibrio, hay que manejarse con cuidado en este sentido. También tenemos a William Petty, quien habló de que el trabajo es el padre de la riqueza, cuya madre es la tierra. Es la madre de la riqueza, es allí donde están los recursos, pero el trabajo es el padre de la riqueza. Y esto es un concepto importante porque se desarrolla básicamente lo que es el valor del trabajo como factor productivo, más allá del valor de la tierra. Entonces tenemos al trabajo y a la tierra.
allí siendo comprendidos por este pensador en torno a la economía.